todas las cosas que Dios hace, Dios las hace con un propósito. Todas las cosas que Dios permite, Dios las permite con un propósito. Recordemos que en la Escritura nos enseña que todas las cosas se mueven por la voluntad de Dios. Hemos aprendido, y ya muchos han comentado este versículo de la palabra, que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Nada, por su voluntad son todas las cosas. Entendemos entonces que no hay casualidades. En ninguna área de la vida, ni en ningún momento de la vida hay casualidades. Todo es por la voluntad de Dios y todo se mueve por la mano de Dios. Pero aún más todavía, todas las cosas que Dios hace y que Dios permite son con un propósito. Dios nunca hace nada ni permite nada sin ton ni son. Dios todo lo tiene calculado. Dios ya todo lo tiene perfecto. Dios ya sabe lo que va a pasar. Dios conoce todas las cosas desde antes que pasen. Dice la Escritura que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Si Él nos conoce a nosotros desde antes de la fundación del mundo, entonces creemos que esto que está pasando, Él ya lo sabía. Él ya sabía que iba a pasar lo que está pasando. Incluso Él lo permitió por algo y para algo. Cuando nosotros entendemos eso, también entendemos que va a haber cambios, que los que no estén preparados para los cambios les va a costar mucho trabajo. Porque Dios es un Dios que de repente va a cambiar ciertas cosas, ciertas situaciones o la manera de hacerlo. Y nosotros tenemos que estar preparados para los cambios. ¿A cuántos les agradan los cambios? A muchos no nos agradan los cambios y muchos no estamos preparados para los cambios. Incluso cuando nos cambian un detalle, luego nos ponemos de malas quizá. Hay molestia en muchos de nosotros porque no nos esperábamos ese cambio de momento. Incluso una cita, cuando nos cambian el horario, decimos, pero sí ya habíamos quedado. Y ya hay una reacción en nosotros, quizá no muy agradable, porque no estábamos nosotros preparados para los cambios. Y esto es algo que Dios nos movió a todos, nos movió. Muchos que trabajaban, que creían que ya su trabajo iba a ser así siempre, hoy están sintiendo el cambio. Muchos que sus negocios los tenían ya creyendo que estaban seguros y que siempre iba a ser así. Hoy, en este tiempo de cambios, en sus ventas, en su trabajo, en su rutina, a muchos los está destrozando. A muchos los está sacando de ellos. Quisiéramos que lo mejor, pero está saliendo lo peor de ellos. Sus reacciones, su carácter ha cambiado. Ya quieren salir de casa, ya están desesperados. Porque Dios permitió este cambio. Porque Dios quiere que estemos preparados para los cambios. Cuando una persona está preparada para los cambios, ya no le agarra por sorpresa. Ya la persona no es tan confundida o tan afectada cuando está el cambio, porque la persona se prepara para los cambios. Dice la Escritura que no es la historia de hoy, pero quiero hacer mención de esto. Jacob, cuando trabajó para Labán, dice que Labán le cambió 10 veces el salario. Le cambió 10 veces. ¿Te imaginas que en una semana le decía, tu salario va a ser este? Y en la siguiente semana, no, ahora tu salario va a ser este. Y en la siguiente semana, no, ahora tu salario va a ser este. 10 veces le cambió, 10 veces. ¿Para qué debemos de estar preparados nosotros? Para los cambios. Para los cambios. Pero ¿qué creen que cada vez que le cambiaba, Dios estaba con Jacob?
Y Dios le mostraba a Jacob que no importaban los cambios, Dios seguía bendiciendo a Jacob. Entonces cuando Jacob entendió eso, ¿qué creen que dijo en su corazón? Mira, Labán, haz los cambios que quieras, porque el cambio que hagas para mí es una bendición. El cambio no me va a afectar a mí. De cada cambio que tú haces, para mí hay ganancias. Entonces, ¿qué nos enseña Dios? Que tenemos que estar preparados para los cambios. Para los cambios. A veces en la iglesia o a veces en la casa, el líder, el patrón, nos hace un cambio y pone que el primero lo aguantamos. Y decimos, bueno, ya me cambiaron. A veces a regañadientes y con una actitud así como molesta. Ay, es que no me la esperaba, pero bueno, la aguanto. Y que de repente otro cambio a la siguiente semana. ¿Cómo te pondrías tú? ¿Cómo nos pondríamos nosotros? Si luego en las iglesias, ¿no? Cuando le dicen al hermano, hermanito ya no va a estar aquí, ahora va a estar acá. Ay, hermana. Y luego a la siguiente semana, hermanito ya no va a estar aquí, ahora va a estar acá. Ay, hermano, ay, hermana. Entonces a Jacob 10 veces le cambiaron, 10 veces. Pero él al final entendió que todos los cambios para él fueron crecimiento, para él fueron bendición, para él fueron prosperidad, de tal manera que aún Labán y los hijos de Labán decían de Jacob, bueno, le está yendo bien, le está yendo mejor, ya hasta lo veían mal, porque Jacob entendió que cada cambio traía bendición para él. Por eso ya no se preocupó y dijo, haz los cambios que quieras, Labán, los que quieras. Ahora va a hacer esto, el que quieras, porque Dios seguía bendiciendo a Jacob. Entonces, esto ahorita, lo que está pasando en el mundo, fue un tiempo de cambio. Cambiaron muchas cosas cambiaron. Entonces, los que no están preparados o los que no tienen la actitud correcta para este cambio, les está afectando. Pero los que entienden que los cambios son para bendición y para crecimiento y que Dios no lo va a dejar, ellos están tranquilos, ellos tienen paz en su corazón, porque dicen, Señor, todo lo que tú haces, lo haces con un propósito, y todo lo que tú haces, Señor, es para bien, porque Dios no quiere el mal de la gente, Dios no quiere el mal de las personas, Dios siempre quiere bendición para las personas. Pero nosotros a veces no entendemos los propósitos, las maneras de Dios. Hoy hubo un cambio a través de un virus. A través de este virus vinieron muchos cambios a nuestras vidas. Por eso tenemos que aprovechar los cambios. Y por eso quiero entrar a la historia de hoy, la vida de José. En Génesis, en el libro de Génesis. La historia de José comienza desde Génesis capítulo 37. Desde ahí comienza la historia de José. Yo siempre me pregunté algo cuando leía la historia de José. Cuando Dios trajo hambre en la tierra, yo me preguntaba, hay mucha gente que en esos momentos pasa la situación del hambre. Y ahorita vamos hacia allá. La historia de José no la vamos a leer, pero a grandes rasgos se las voy a contar. José tuvo un sueño. Dios le dio un sueño a José. Y le dio un sueño a José. Le mostraba a José hacia dónde lo iba a llevar. ¿Qué es lo que iba a hacer con José? ¿Cuál era el propósito de Dios en la vida de José? Y se lo mostró a través de sueños. Pero después de que le mostró los sueños, vino el proceso de José. Porque para tu destino tiene que haber un proceso. Para llegar a tu destino tiene que haber un proceso. Para cumplir el propósito en tu vida, Dios tiene que llevarte a un proceso. Y entonces inició el proceso de José.
Si viéramos la historia, José fue metido a una cisterna. Sus hermanos contra de él por el sueño de Dios en la vida de José. José representaba el sueño de Dios. Entonces lo metieron a una cisterna y querían que muriera, pero la cisterna estaba vacía. Pasaron unos mercaderes que iban hacia Egipto y dijeron, bueno, vamos a venderlo. Y lo vendieron. Y en donde quiera que José estaba, prosperaba, porque Dios estaba con él. Después lo acusaron injustamente, lo metieron a la cárcel. El proceso de José no fue fácil, pero después del proceso viene la respuesta de Dios. Y entonces José llegó a Egipto y algo pasó. Entonces yo les decía, yo me preguntaba, ¿cómo es que Dios, para cumplir el propósito en la vida de José y el sueño que Dios le había mostrado, Dios tuvo que mover toda la tierra? Y yo me preguntaba y decía, ¿cómo es que Dios, para que un hombre llegue a un lugar donde Dios ha destinado, Dios movió toda la tierra de aquella época? Movió el mundo de aquella época. Y yo decía, tan importante es que alguien llegue a un lugar y que Dios tenga que mover todo lo que tenga que mover, incluso el mundo, la tierra, las situaciones del mundo, el trabajo, las actividades del mundo. Entonces por eso venía a mí este pasaje, porque decía yo, es que así pasó lo que está pasando ahorita, que hay una situación que está moviendo al mundo, pasó en aquel tiempo cuando José estaba. Entonces por eso yo comencé a relacionarlo y dije, es cierto, en aquel tiempo Dios trajo hambre en la tierra, en toda la tierra. Cualquiera podría decir, bueno, pero pudo haber puesto a José de volada en el lugar que él tenía destinado para él, ¿no? ¿Para qué tanto mover? ¿Para qué tanto mover? Sin embargo, recordemos lo que dijimos al principio, que Dios hace todas las cosas con un propósito, con un propósito. Y nos podríamos preguntar, ¿y esto del coronavirus también es con un propósito? También es con un propósito, también. Porque las cosas de Dios no son casualidades. No puede ser que digamos, es que el coronavirus se le adelantó a Dios o agarró por sorpresa a Dios. No podemos decir eso, porque si no estaríamos diciendo que no es Dios. Porque si es Dios, tiene el control de todas las cosas, aún de este coronavirus. Entonces, al ver esta historia, dice en Génesis 41:30, vamos a Génesis 41:30, dice, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Aquí ya estamos viendo la interpretación del sueño, de los sueños que tuvo Faraón. Pero a lo que quiero ir es que hubo hambre, dice, en toda la tierra. Y ahorita está habiendo un hambre en toda la tierra. ¿Saben? Tú y yo somos afortunados de que vemos las redes sociales y hay muchos canales de bendición, de palabra de Dios. Hay muchas predicaciones.
podemos escoger, ¿no? Pero una pregunta para nosotros. Mientras tú y yo nos alimentamos de predicaciones, ¿hay alimento para nosotros? La gente que no conoce de Dios, ¿qué está comiendo? ¿Qué come la gente que no conoce de Dios? ¿Saben cómo está la gente? Escuchando noticias, viendo programas, viven una aflicción. Porque a nosotros por lo menos nos alimenta la palabra de Dios que escuchamos en las redes sociales. Es un alimento para nosotros que hemos entendido que ese es el alimento de Dios para nuestro espíritu. Nosotros por lo menos comemos, hay alimento en nosotros, pero en la gente que no conoce, ¿de qué se está alimentando? De malas noticias, de situaciones difíciles, que está aumentando el número de contagios, que está aumentando el número de muertes, que están cerrando locales, que están cerrando centros comerciales, que la gente ya no puede salir, que la gente está siendo contaminada. Puras noticias de esas. ¿Qué está comiendo la gente que no conoce de Dios? Y tú y yo, qué bendición es tener alimento. Porque cada predicación que escuchamos es alimento para nuestras vidas, para nuestro espíritu. Por lo menos cuando escuchamos una predicación nos sentimos más fortalecidos, sentimos paz, sentimos tranquilidad de las promesas de Dios. Y si tenemos fe, pues mayor. Cuando no hay fe, aunque conozcas de Dios, aunque conozcas de la palabra, cuando no hay fe, de todos modos te afecta lo que se habla allá afuera. Pero cuando tu fe está puesta en Jesús, como Él dijo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces tú y yo somos privilegiados de poder tener estas predicaciones, la palabra de Dios a través de las redes sociales. Ese es el alimento. Ahora dice en Génesis 41:40, Génesis 41:40, Faraón le dijo algo a José: tú estarás sobre mi casa. Amén. Faraón le dijo a José: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Aleluya. ¿Se imaginan que el mismo Faraón, el jefe máximo de Egipto, le dice a José: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo? Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y en el 41 que le dice, dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Génesis 41:42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. En el 42:6 dice: y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Este pasaje de la Escritura, al leerlo, Dios me mostraba algo. ¿Para qué está pasando lo que está pasando ahorita en toda la tierra? ¿Para qué?
Porque Dios quiere posicionar a sus hijos, a su iglesia, en el lugar de gobierno. Porque toda esta situación del hambre que hubo en Egipto y en la tierra en aquel tiempo fue para poner a José en un lugar de gobierno, ponerlo en un lugar en el cual José tuviera el control. Y Dios está permitiendo ahorita en estos momentos que pase lo que pase para que su iglesia, para posicionar a su iglesia, para que la iglesia entienda y los hijos de Dios entendamos que nosotros tenemos que gobernar esta tierra conforme a los propósitos, conforme a los principios de Dios. Nosotros como iglesia de Jesucristo debemos nosotros de marcar la pauta. Toda la gente iba a comprar y José era el que decidía, porque Faraón le dijo: todo arréglenlo con José. Y este es el momento en que la iglesia debe de posicionarse en el lugar que tiene destinado para ella. Y no solamente en la iglesia, sino en cada hogar. Dios está permitiendo esto para que muchos hombres en sus hogares se posicionen siendo cabezas de familia como deben de ser, llenos de la palabra de Dios, temerosos de Dios. ¿Cómo Dios tuvo que mover todo lo que movió solo para poner su sueño? Porque José representaba el sueño de Dios, para poner su sueño en gobierno, en lugares altos. Y que todos miraran que José era el que gobernaba Egipto. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que nosotros nos levantemos como iglesia, que la gente mire en nosotros, que en nosotros hay alimento, que en nosotros hay alimento, y que la gente venga a comprar, en el sentido de que venga a recibir alimento. Esa gente que no tiene alimento, que vengan a nosotros y que consigan el alimento para ellos. Ahora entiendo que es el momento de que la iglesia se levante, de que nosotros nos levantemos, los cristianos nos levantemos y comencemos a tomar los lugares de gobierno. Porque la gente se siente desamparada, la gente se siente sola, la gente se siente sin respaldo. Pero tú y yo sabemos que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es el momento de que nos posicionemos en el lugar que Dios destinó para nosotros. Dios le mostró a José que él iba a estar en un lugar de gobierno, y Dios ha hablado que la iglesia gobernará, la iglesia reinará, la iglesia estará por encima y no por debajo. Él dijo: yo te he puesto como cabeza y no como cola, yo te he puesto para que estés encima y no debajo. Y este momento en el que la tierra, en donde hay hambre ahorita, en este momento hay situación difícil, vamos a decirlo así, es el momento de que nosotros nos posicionemos en el lugar que Dios ha destinado para nosotros. Incluso en Génesis 45:5 dice así: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Para qué Dios nos ha dado lo que nos ha dado a nosotros? ¿Para qué? Para preservación de vida de la gente que está allá afuera. Para preservación de vida, porque Dios no quiere la muerte de las personas, Dios quiere la salvación y la vida eterna de las personas. Por eso nos ha enviado a ti y a mí, nos ha enviado primeramente,
nos envió a que conociéramos de su palabra, a que camináramos con Él, a que fuésemos parte de su iglesia, de su pueblo, sus hijos, para preservar la vida de la gente, de los que están allá afuera, para preservación de vida. Porque Dios no quiere destrucción, Dios quiere la salvación. Y por eso a nosotros nos ha enviado y nos está diciendo para que le preserven la vida a toda esa gente que está allá afuera y que nadie se pierda, y que nadie se pierda. Obviamente está hablando de la vida eterna, de la salvación, para preservarle la vida a todas esas personas. Por eso la ventaja que tú y yo tenemos de que Dios haya puesto sus ojos en nosotros y que fuésemos parte de su iglesia, que fuésemos hechos sus hijos. Es una bendición ser cristiano, es una bendición ser hijo de Dios, es una bendición ser su pueblo, es una bendición ser su iglesia amada. Amén. José representaba el sueño de Dios, y el sueño de Dios permanece por sobre todas las cosas. Y tú y yo fuimos escogidos, y Dios soñó con nosotros, su iglesia amada. El sueño de Dios no muere, el sueño de Dios no murió. Dios no permitió que su sueño muriera. Ciertamente permitió que pasara situaciones difíciles, que pasara procesos difíciles, pero cuando tú sabes que estás en el sueño de Dios, no muere el sueño de Dios. El sueño de Dios sigue vivo en ti. Y dijo el Señor: no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que he dicho que voy a hacer. Así es que gózate, porque si tú te sabes en el sueño de Dios, el sueño de Dios no muere, el sueño de Dios continúa. Y aunque quisieron detenerlo en el camino, Dios lo libró de todo mal. Aunque quisieron matarlo en el camino, Dios no lo permitió. Aunque quisieron hacerle daño, lastimarlo en el camino, Dios lo sacó adelante. Y aún dice la Escritura que Dios prosperaba todo lo que hacía José. Y donde quiera que estaba José, Dios lo prosperaba, porque José tenía la gracia de Dios. Ahora entendemos esto, iglesia. ¿Por qué entonces Dios está permitiendo, como en aquel tiempo, que hubiese hambre? Dios tuvo que mover todo lo que tuvo que mover, y movió el mundo de aquella época para que un hombre que representaba el sueño de Dios llegara a una posición de gobierno. Y entonces esto que estamos pasando, Dios lo permitió siempre con un propósito. ¿Cuál? Posicionar a su iglesia, posicionar a sus hijos en gobierno. Así es que de hoy en adelante toma tu lugar de gobierno. Toma tu lugar en el nivel donde Dios quiere que estés. Levántate, iglesia, levántate, porque Dios te quiere posicionar. La gente que no conoce te buscará por alimento. La gente que no ha conocido de Dios y de su palabra irá a buscar a todos aquellos que tienen alimento. Por eso fue tan importante, y es tan importante, que tú y yo sigamos teniendo alimento para provisión de los que van a venir. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, una vez más les digo, no es que se pierda la gente. No es eso. No es ese el propósito de Dios. El propósito de Dios es que la gente se salve. Y tú y yo
fuimos enviados primeramente, así como José fue enviado a Egipto, primero que sus hermanos, para preservación de vida. Así tú, si tú eres el primero de tu casa que se ha convertido a Cristo, es para preservación de vida de tus hermanos, de tu familia, que ahorita no conoce de la palabra de Dios y necesita alimento, y el alimento lo tienes tú, lo tenemos nosotros. Por algo te escogió Dios primeramente a ti, para preservar la vida de los tuyos, para preservar la vida de los tuyos. Por eso es tiempo de que te pongas el anillo de autoridad, que te levantes como cabeza que eres, para que los demás vean en dónde te ha puesto Dios, en dónde te ha puesto Dios. Quiero entender que Dios me permitió ver esta escritura para compartírsela y decirles que lo que está pasando ahorita lo está permitiendo Dios para posicionar a su iglesia, a sus hijos, a su pueblo, en lugar de gobierno. Reciban esta palabra en sus corazones y recuerden, todo cambio es para bien a los que aman a Dios, porque de estos cambios o de este cambio que está habiendo va a haber ganancias para nosotros, va a haber ganancias y no pérdidas, porque quien está con nosotros es el Dios de la gloria. Que así sea, en el nombre poderoso de Jesús.